Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos los que nos acompañan aquí a la Iglesia de Cristo. Siempre va a ser un honor venir aquí con ustedes y recordar con cuál amor nos ama el Padre. Y si hay algo que debemos darle gracias a Dios, es por la lluvia. Muchas personas no comprenden qué tan importante es la lluvia. Yo lo veo desde cuando me puse a estudiar o cuando estudiamos el curso bíblico, cuando Dios le dice por medio de José al faraón: va a haber 7 años de hambre, no va a llover. 7 años de hambre, pero también iba a haber 7 años de abundancia. De ahí siempre considero, ¿verdad?, que la lluvia es lo más importante que Dios puede bendecir a la humanidad. No nomás a nosotros, a la humanidad. Porque así dice Dios, Él hace llover sobre buenos y malos. Entonces, es tan importante que llueva. A veces que decimos, wow, está lloviendo sobre mojado. Nos llovió bien. Ya está todo mojado y otra vez hay más agua. Estábamos haciendo oración que lloviera, dijo Dios, ¿quieren agua? Sale el agua. Pero gracias a Dios. Y así también son las riquezas. A veces Dios nos da bastante. Ya tenemos, Señor, para los frijoles, ya salió todo. Ahí te va más. Agárralo también, todo lo que Dios te da, guárdalo, ahórralo, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero es importante que nosotros entendamos nuestra posición aquí dentro de la tierra, que venimos aquí porque Dios nos llamó para seguir las pisadas de Jesucristo. Así lo dice Primera de Pedro 2:21. Para eso fuiste llamado. Dice, para eso fuiste llamado, para seguir las pisadas de nuestro hermano mayor Jesucristo. Pero hay veces que por culpa de tanta lluvia o de tanta conformidad, se nos olvida ese camino para que fuimos llamados y entramos en una zona de confort. Por eso considero que son las predicaciones, para tirar piedras. Que se crean. No, las predicaciones son para exhortarnos y levantarnos. ¿Que no? Levantarnos del sueño. Oigan, venimos por un propósito. Estamos aquí hoy reunidos por un propósito. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el propósito que hoy nos reunimos? Quizás muchos de ustedes, pero esa pregunta ni se preguntan. Quizás muchos puedan decir que esa pregunta es un poquito ilógica. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito? Pero alguien quizás pueda decir, oye, esa pregunta es muy inteligente. Yo quisiera saber por qué hoy me reúno. ¿Por qué estoy aquí? Especialmente los jóvenes o los niños que vienen, que ya entienden, pues, ¿por qué tenemos que venir? ¿Cuál es el propósito de esta reunión y escuchar la palabra de Dios? Pero sí es muy importante saberlo. ¿Qué es lo que se espera al reunirnos aquí? ¿Qué espera el creyente de la predicación o de la palabra de Dios? Pero como digo, quizás hay algunos que sí nos gustaría saber qué es lo que venimos hoy a hacer aquí. Hace muchos años un joven, creo que él nos va a ayudar a entender para qué vinimos aquí. Hace muchos años un joven se le acercó a Jesucristo para hacerle una pregunta en Mateo, capítulo 19, versículo 16. Vamos a ver, este joven me llamó la atención porque quiero ver el propósito de mi vida en esta escritura. En Mateo capítulo 19 y en el versículo 16, dice la palabra de Dios así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Inmediatamente me llama la atención la pregunta de este joven. ¿Cómo se hace? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Yo veo y digo, bueno, Señor, yo soy de lo peor, yo cometo muchos errores, estoy todavía en el mundo. Pero me gustaría hacerle esa pregunta a Dios. ¿Qué bien haré para tener
la gloria, la vida eterna. El Señor le dice, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida eterna, pues guarda los mandamientos. O sea, vemos claramente, Jesucristo inmediatamente me explica claro que en el estado natural, carnal, nadie es bueno. Nadie es bueno. Pero si quiere saber Él cómo puede entrar a la vida eterna, Él le dice, pues guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ciertamente yo si estoy ahí y me pongo a pensar y digo, wow, este joven es un joven recto, es un joven que no adultera, no fornica, no habla mal de su prójimo, no levanta falso testimonio, es un hombre que honra a sus padres. Y me pongo a pensar, pues, ¿qué más, no? Este hombre puede entrar muy bien a la eternidad. Pero aquí hay una pregunta que nos llama la atención. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y luego ven y siga. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, así rápidamente, lo que Jesucristo le dice al joven, ok, haces muy buenas cosas. Estás aquí, no robas, no adulteras, haces todo muy bien, pero quieres ser perfecto. Quieres ser una persona madura espiritualmente. ¿Quieres entender bien para qué son las riquezas? ¿Quieres saber por qué estás aquí de paso? ¿Quieres entender entre el discernimiento del bien y del mal bien? ¿Quieres saber bien todo? Un joven sabio, un joven inteligente como él y un joven de fe no le hubiera contestado eso a Dios o a Jesucristo. La respuesta hubiera sido, claro, Señor, ¿cómo lo reparto? ¿Cómo quieres que reparte mis ganancias? ¿A quién se las entrego? ¿A quién le llevo el dinero? Claro, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Tú me lo has dado. Eso fuera un hombre de fe. Pero el Señor Jesucristo se da cuenta de que hay un problema. Algo está trabado ahí. Bueno, cuando el joven se va tristemente, los discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién podrá ser salvo? O sea, yo estoy allí y veo que este joven es un joven que respeta a sus padres, que ahora se cuesta mucho trabajo que un hijo honre a su padre o a su madre, hace lo correcto. Y Dios le está pidiendo todavía, no sé cómo consiguió esas ganancias. Tenía dinero, a lo mejor ha trabajado muchos años trabajando. Y quiere que se las dé a los pobres. Pues los apóstoles parece que ven algo que no trabaja bien porque dice, wow, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Mirándolos Jesús, volteándolos, les dice, para los hombres esto es imposible. Y es imposible. Pero es imposible, pero para el hombre carnal. Para el hombre carnal es imposible hacer esto, alcanzar el cielo. Mas para con Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Quién sabe qué tanto habrá dejado Pedro? Yo sé que era pescador, quién sabe qué tanto, pero lo que él tenía esa era su riqueza y la dejó por seguir a Cristo. Y la pregunta que hace, se me hace una pregunta correcta, no es una pregunta mal. O sea, tú vienes aquí quieres saber. Jesucristo le dice a Pedro, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en la vida eterna, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí está diciéndoles esa bendición tan grande a los apóstoles. Ustedes los que me han seguido, ustedes
los que han estado conmigo hasta el fin, se sentarán conmigo en mi trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y entonces el 29 empieza para nosotros. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, o sea, por mi autoridad, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, en conclusión, la pregunta es que estamos aquí porque queremos alcanzar, ¿qué? La vida eterna. Ese es el punto. Queremos llegar a la vida eterna, pero vemos aquí una pequeña dificultad. Para poder entender la promesa que hace el Señor o que nos promete, tenemos que entender que a eso vinimos aquí, para alcanzar la vida eterna. Yo tengo que empezar a entender que este joven amaba más la riqueza, estaba más metido en el mundo. Eso era todo para él. Pero yo debo de entender, como usted también, que ese no es el propósito. Algún día se van a quedar aquí. En Hebreos capítulo 11, el versículo 13, vemos a aquellos hombres que fueron de fe. ¿Y qué es lo que esperaban estos hombres en la tierra? Hebreos capítulo 11, versículo 11-13. Dice así. En Hebreos 11:13 dice la palabra de Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos o de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estas personas murieron en su fe esperando una promesa mejor que el mundo. Estas personas estamos viendo cómo ellas tenían mucho entendimiento sobre la tierra, pasando aquí como peregrinos. Es muy importante que veamos qué es un hombre de fe. Un hombre que sabe, estamos de paso. Sí, estamos trabajando, pero algún día todo esto se va a quedar y lo debo de entender muy bien, Señor. No me voy a aferrar a nada de esto. Vamos a disfrutar de lo que Dios nos da y usarlo sabiamente. Si no tenemos esa idea o visión, pues entonces no sé si verdaderamente estás entendiendo a qué viene. Si no dices es que yo quiero alcanzar la vida eterna. Para mí venir aquí, predicar y hacer cosas de Dios es lo más importante que me ha pasado en mi vida. Estarme en los negocios de Dios. Porque un día me va a llamar. Un día me voy a ir de este mundo y tengo que estar listo para ese llamamiento. Muchos hermanos no tienen puesta esa mirada, no tienen esa meta, ni es su idea. Yo creo que es un velo que tenemos, que no, de aquí somos. De aquí somos. Aquí voy a hacer una casa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no tienes tu mirada puesta en las cosas de Dios. No la tienes. Hay que confesarlo. Si yo batallo, le estaba diciendo a mi hermana, cada vez que me siento a estudiar un poquito de la Biblia, luego mi mente, mi cuerpo se revela. Cuando me siento a estudiar para hacer mi predicación, mi cuerpo se revela, quiere voltearse a otros lados. Y yo esta vez digo, ¿qué traes? Puedes sentarte 15, 20 minutos a estudiar la palabra y a meditar cuando mi cuerpo quiere meterse al teléfono, quiere jalar para todos lados. Es difícil, porque no tenemos esa mirada. Como dice Pablo en Colosenses 3, del 1 al 3. Si haber resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de Dios, no en las de la tierra. Yo debo de entender eso, hermanos. Yo no sé ustedes también, pero yo debo entender que yo tengo que tener mi mirada siempre en las cosas de Dios. Porque pues si no, entonces no estoy entendiendo absolutamente nada que vengo aquí. Dios promete la vida eterna a través de una visión o a través del conocimiento espiritual.
de su palabra. La vida eterna no va a venir porque venimos domingo a domingo. Oh, yo voy a alcanzar la vida eterna porque vengo, tomo la cena. No, es una cuestión de entender, de estudiar la palabra, de leer, de meditar en sus promesas, de ver la misión y de practicarlo también en mi vida diaria. Porque la palabra de Dios es espiritual y se debe de llevar en la vida de uno diario. O sea, el comportamiento y la vida y el estudio, pero a veces, como es poco estudio, es mayor el mal comportamiento. No hay esa visión, no tienes la costumbre, vamos a llamar, de estar estudiando en tu casa constantemente, estar estudiando su palabra, que es nuestro alimento espiritual. Jesús dijo, no solo de pan vivirá ¿qué? El hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que yo digo que si una persona no ve la vida eterna como su punto o su meta, es porque no tiene visión. Yo digo que el joven rico no tenía esa visión. Sí quería la vida eterna, pero él quería sus materiales, su vida carnal, su posición económica en su sociedad, esa no le iba a cambiar. ¿Cómo vas a alcanzar la vida eterna si no te quieres despegar de las cosas materiales? Le digo Jesucristo al joven, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres madurar? ¿Quieres entender realmente el propósito por qué estás aquí? Joven, ¿tú quieres realmente ser perfecto? Imagínate la pregunta que le hace Jesús a un joven. ¿Verdaderamente quieres ser perfecto? Yo creo que muchos diéramos un paso para atrás. No, gracias, no me interesa. ¿Te interesa más tu boyfriend? ¿Tus emociones carnales pecaminosas? ¿Estás tan apegado a tu trabajo que bueno, sí me interesaría, pero ahorita todavía no? ¿Quieres ser perfecto, hermanos? ¿Quieres madurar? ¿Quieres tener esa visión? ¿Quieres entender lo que Pablo decía? Ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en mí. Y el tiempo que vivo aquí en la carne, lo vivo en la fe del Señor. Ese hombre era un hombre maduro. Ese hombre ya había entendido su propósito. Oye, Pablo, ¿no quieres hacer cosas? No. Yo nomás trabajo porque tengo que. Pero si yo no tuviera que trabajar, yo no trabajaría. Porque para mí, trabajar en las cosas de Dios no son en vano. Así dijo el Señor en 1 Corintios 15:58. Firmes y constantes en las cosas del Señor, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Eso te puede llevar a tener una visión. Así es que esa es la pregunta que el Señor nos hace. ¿Quieres ser perfecto? Porque primeramente, antes de entender la vida eterna, o sea, yo quiero la vida eterna, primeramente la pregunta es, antes de que te puedas entrar a la vida eterna, ¿quieres ser perfecto? Esa palabra, sabemos que perfecto no es en la carne. En la carne no hay nadie imperfecto, pero sí podemos alcanzar la madurez. Y yo quiero que sepan qué es la madurez, el camino que Dios nos marcó, como dice Pedro, 2 de Pedro 1:5. Esa es una escalerita. Vosotros también poniendo toda diligencia a vuestra fe, añadirle conocimiento, luego conocimiento, al conocimiento al conocimiento virtud y dominio propio, la piedad, después viene afecto fraternal y amor. O sea, hay una escalerita que te está llevando a esa madurez. Y te dice claramente, y si no tienes estas cosas, dice 2 de Pedro 1:5 al 9, si no tienes estas cosas, pues tienes la mirada muy corta. Ya se te olvidó tus antiguos pecados. Porque fíjate bien en la elección, porque de esa manera, dice el Señor, entrarás, se te abrirán las puertas de la eternidad abundantemente. No hay ni un problema. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque si no entiendes qué es el propósito de venir a la iglesia, entonces no puedes ver. No puedes ver porque hay algo que te estorba. Un hombre maduro o completo ya sabe lo que quiere. Quiere salir de este mundo. Un hombre maduro ya pasó por esas etapas de su vida. Ya pasó una etapa, otra etapa, y llegó un tiempo donde va a decir esto. Vamos a 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Dice así. 2 de Timoteo 4, del 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de la justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman, los que aman su venida. Vemos que esta persona peleó una buena batalla. Peleó la batalla de el mundo atacándolo y él con el espíritu corriendo esta carrera. Guardó la fe. Guardó la fe, la guardó bien. No era un hombre de doble ánimo. Que hoy sí, mañana no, hoy vengo, otro día no vengo, vengo un domingo, 3 domingos ya no vengo, y todavía dicen somos hermanos. Yo no entiendo cómo una persona puede ser mi hermana. Si viene al mundo y se va 3, 4 domingos allá con el mundo, eso es estar jugando con 2 bandos. Y luego dicen que no nos acordamos de ellos. No, un hombre de fe está siempre pegado, buscando y luchando, batallando esa carrera de fe. Por lo demás dice, me es guardada esa corona de justicia, cual me dará el Señor, juez justo, juez justo. Y Él sabe que verdaderamente tú estás viniendo aquí por ese propósito. O sea, de Él no nos burlamos. Él sabe que tú estás aquí porque algún día vas a padecer enfermedad y muerte. No sé cómo, pero la vamos a padecer. Y ese día vas a poder decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. El inmaduro o el hombre carnal no ve eso. Él todavía dice en su mente, me falta mucho por hacer. Necesito construir más cosas, necesito levantar más cosas para que el día de mañana pueda vivir como aquel rico que tenía tanto dinero y lo metió en sus almacenes. Y dijo, ahora sí, alma, tienes para muchos años. Y le dijo Jesús, esta noche vendré por tu alma. Pero así está el inmaduro, él piensa que todavía le falta mucho por hacer. Y quiere trabajar, y no necesariamente para agradar a Dios, sino simple y sencillamente para Él. O sea que, en otras palabras, su mirada la tiene en la tierra o tienes la mirada en el polvo. Para poder entender o desear la vida eterna, se necesita algo, hermanos, que a muchos no nos gusta. Se llama estudiar. A muchos no nos gusta estudiar. Es más, se las pongo hasta fácil, a muchos ni nos gusta hacer oración. Pero esa es una de las cosas primordiales para Dios, porque para estudiar se necesita tiempo, se necesitan ganas de estudiar, y para llevar el Evangelio también se necesita tiempo y se necesita dinero. En Lucas capítulo 20, versículo del 33 al 36, vamos a ver qué dice Jesucristo aquí, en Lucas 20, del 33 al 36. Lucas 20, del 33 al 36. Dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Una de las cosas que puedo ver aquí, que primeramente, ¿de quién será esta mujer si tuvo a los 7 hombres por marido? Si una cosa que más quiere el hombre carnal es precisamente la fornicación, las emociones carnales, el casarse, divorciarse, casarse en el matrimonio. Entonces el Señor dice, nada más los hijos de este siglo se casan, nada más aquí hay esas emociones, nada más aquí hay esas pasiones, y se dan en casamiento y se divorcian. Mas los que fueran tenidos por dignos, es otra vez una cosa que te llama, los que han sido por dignos de alcanzar aquel siglo, aquella vida eterna,
y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en matrimonio, porque estas personas van a ser iguales que los ángeles. Oigan, ¿cómo voy a entender yo eso, Señor? ¿Cómo puedo entender yo que si aquí lo que más me gusta es la pasión, es la emoción, yo vengo a que me vean qué tan guapo, qué tan guapa estoy? Las mujeres vienen para que las vean, cómo vienen de guapas, y el hombre, es lo que nos mueve el corazón. ¿Cómo vamos a entender que allá no va a haber sexo? Que no va a haber matrimonio allá. ¿Qué chiste? ¿Para qué estudiamos? ¿O para qué queremos? Pues claro, nunca lo vas a ver. Porque eso se ve por medio de estudiar y estudiar y estudiar y entender lo que dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Entender que este cuerpo se va a quedar aquí y se va al polvo, pero mi alma, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde se va a quedar mi alma cuando me muera? ¿Seré un hijo de la resurrección? ¿Dios me va a levantar de entre los muertos para la vida eterna o me voy a quedar ahí? Porque ya hubo una resurrección. La primera resurrección fue cuando nos bautizamos. Ya Dios te sacó de la ignorancia y te puso aquí para una esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque la esperanza es de alcanzar esa segunda resurrección. Que cuando usted se muera, cuando venga Cristo, y que Pablo habla de ellos, dice: hermanos, no ignoréis a los que duermen. Él habla de ellos. Pero cuando venga Jesucristo, la pregunta es: ¿me va a levantar a mí? ¿Voy a ser digno, como dice el Señor, me va a levantar de entre los muertos para entregarme un cuerpo como el de un ángel? Pues quién sabe cómo estará tu codicia o cómo estará tu mente de las cosas materiales. ¿Cómo estaremos amarrados a este mundo? ¿Cómo podremos ser dignos de la resurrección? A la misma pregunta de Jesucristo que hace: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así le dijo. Jesús le dice: guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice los mandamientos. Y le dice: ¿quieres ser perfecto? Y el rico dijo: ya no. Y eso va a ser lógico. Eso va a ser lógico. Si Cristo nos dice: ¿quieren ser perfectos? ¿Quieren verdaderamente entender por qué los llamé? Si les digo: vamos a juntarnos para estudiar el Evangelio, nadie va a venir. 1, 2, 3 van a venir. Eso es lógico. Queremos la vida eterna, pero no queremos estudiar, prepararnos. Como dice la Biblia: prepárate para tumbar argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Cristo. Prepárate para que puedas llevar cautivo a todo aquel que está bajo el lazo del diablo. Estudia la Escritura para que puedas ayudar a tus hijos y puedas entender para dónde los quieres llevar. Al rico le afectó la respuesta. Como a muchos nos cuesta tanto, hay veces que nos cuesta tanto despegarnos de unos cuantos dolarucos. Hay veces que hasta 30, 20 dólares ya nos molesta. Soltarlos a veces. Así lo dijo una vez, me dijo el hermano Mark: qué triste es mi vida. Dijo: ¿por qué, hermano? Dijo: pues fui a ver unos hermanos de Agua Prieta, dice, porque me invitaron a verlos. Y sí, le dijeron que eran hermanos muy humildes. Llegué, hermano, dijo, y miré la casa limpiecita, esas casas de adobe. Yo me acuerdo, mi abuelito tenía su casa de adobe y poníamos fichas como para que fuera el piso la ficha. Y tenía su fogón. Llegando ahí, el hermano le presentó al hermano Mal y dijo: mire, este es el hermano Gil. Y le dijo a la hermana: ay, hermano, dijo, si acaba de ir mi esposo a ver qué le da Dios, porque nos acabamos todo lo que había en la mañana. Dijo: hermano, me dio una vergüenza, dijo. Porque yo en mi casa tengo mi Arby, tengo mi bote, y nomás se me echa a perder una batería, luego pego el grito en el cielo: ¡ay, se descompuso la batería! Tengo que gastar. Y esta persona viven al día. Y siempre Dios les da. Siempre traen algo todos los días. Por eso yo creo que Jesucristo dijo: qué tan difícil es que entre un rico al reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Yo no estoy diciendo que no se hagan ricos. Dios te quiere que tengas mucho dinero para esto, para hacer cosas. Que podamos decir algún día: todo mi dinero lo hice para esto, o lo hice para evangelizar. Pero no amar el dinero. Y el dinero se nota cuando un hermano no viene, o va o no viene, y dice: no vino, ¿por qué? ¿Está enfermo? ¿Está en el hospital? No, se quedó a trabajar. No ames el dinero. Dios nos da 8 horas para trabajar.
Y eso hay que echarle ganas. Y después de ahí, Él siempre te va a dar más. Pero el dinero siempre será el problema del cristiano. Siempre. A veces que yo me peleo con mi esposa porque ella quiere comprar algo y digo, no lo necesito. No, que sí, no se me hace, no lo necesitamos. Pero que sí, que gástalo. Yo soy de las personas que a mí me da mucha tristeza ver tanta comida tirada. Porque yo viví hambre, hermanos. Y cuando vemos tanta comida que se va a tirar a la basura, me da mucha tristeza cuando hay gente que no tiene qué comer. Que no sé quién abundantemente lo podemos hacer. Y bueno, nomás eso es lo que digo. Entramos en un estrés de esto no lo compres, sí lo compras, sí lo compras. Y entramos en problemas porque es el dinero el problema siempre. Si eso es lo que buscamos aquí, hacernos más ricos y no para Dios, pues no hay tiempo. Entonces no tenemos nuestra mirada correcta, ¿que no? No tenemos la mirada y el propósito a que venimos aquí. Porque para que Dios nos dé esa segunda resurrección, necesitamos estudiar, hermanos. Necesitamos estudiar, con los niños deben de estudiar, saber escrituras, invitar nuevas personas a que estudien el Evangelio, con tu familia estudia. A veces lo hacemos entre nosotros, pero hay que estudiar y con un verdadero propósito. Porque Dios conoce tu intención. Sabe bien por qué estás estudiando. ¿Para qué estás estudiando? Quiero aplicarlo en el sentido espiritual en mi vida. Porque la palabra de Dios no le hace daño a nadie. En 1 Timoteo 4, el versículo 8, el apóstol Pablo explica cada cuándo debemos de estudiar. 1 Timoteo 4, en el versículo 8, dice así. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio corporal. Muchas personas hoy en día se la pasan mucho tiempo en el gimnasio. Y sí, ejercitan y de repente aquella persona gordita la ves con un cuerpazo. Ya mejoró su cuerpo. Ya vemos que sí, pues no sale del gimnasio. Está haciendo mucho ejercicio y sí vemos la diferencia de un cuerpo, cómo de un cuerpo puede cambiar por el ejercicio. Pero aquí Dios dice, es de poco aprovechamiento. Pero el ejercicio espiritual, el ejercicio de estudiar su palabra, sea la hora que sea, estudiar la palabra, meditar en la palabra, tiene una ventaja o tiene un provecho para esta vida. Y lo tiene, hermano. Ustedes, no sé si ustedes han entendido cuando nos ponemos a estudiar en las casas, cuando nos abstenemos, cuando dejamos de estar haciendo cosas y nos ponemos a estudiar, sí nos sentimos muy a gusto. Porque esa es la paz que Dios nos da. Y empiezan los problemas. Y nos damos cuenta, es que no estamos haciendo lo correcto. Pero el estudio que nos lleva de la piedad, el de evangelizar, porque si yo soy un líder, debo enseñar a mis hijos a evangelizar, a los hermanos a evangelizar. Es como se lleva esta guerra, evangelizando. Porque si le preguntamos al diablo, ¿qué opina de nosotros? El diablo va a decir, qué buenos son todos los hermanos, qué buenos son todos ustedes. Y si le preguntamos a Dios, Él va a decir, ¿son buenos para qué? Así lo dice Santiago 4:17. Santiago 4:17 lo dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también se vuelve un pecado. O sea que si nosotros se nos dio esta herramienta, se nos dieron esos talentos y no estamos haciendo lo correcto, también estamos pecando. También estamos pecando. Para Dios, su promesa es verdad. Él no tiene variación. Con Él es sí o es no. Él promete la vida eterna y la va a entregar para todos aquellos que la buscan, aquellos que la andan o que la desean. Nosotros somos los que entramos en un doble ánimo. Ese doble ánimo no nos ayuda para nada. Con ese doble ánimo somos inconstantes en todo. No vamos a alcanzar absolutamente nada. Por eso, con esta escritura quiero terminar mi predicación. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1,
dice el apóstol Pablo, o recomienda el apóstol Pablo, nuestro deber es como creyentes. Dice así, Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si quisiéramos desmenuzar esta escritura, podríamos decir claramente que tenemos una promesa preciosa. La vida eterna, hermano. Esto no es nada. Estos 70 mugrientos años o 50 o 40 que vas a vivir, no es nada. Es un poquitín de lo que Dios te quiere dar. La vida eterna. Ese gozo de la vida eterna, esa alegría. Dice, entonces, para poder ver esas promesas, hay que limpiarnos de toda contaminación de carne. Cualquier cosa que tú traigas en la mente, ideas, cosas que no tienen nada que ver con evangelio, cosas que no tienen nada que ver con Dios, cosas que te están contaminando, cosas que sabes lo que te está contaminando. Tú ya sabes que no. Tú sabes lo que te está afectando. Yo sé lo que me afecta. Usted debe saber también lo que le afecta en su vida. Y después dice, de carne y de espíritu. Todo lo que tenga que ver relacionado con Dios, hay que limpiarnos de esa contaminación. Perfeccionando la santidad. Eso es madurar. La palabra completa la santidad significa ya no estás pecando, ya no debes de estar practicando el pecado y que Dios te ha apartado para este propósito. Santo te ha apartado, santidad practícala. Cuando se perfeccione la santidad, entonces estás caminando bien y estás caminando en el temor de Dios. Y por consecuencia, el amor es lo que te dirige. El amor es lo que te constriñe y el amor es lo que te va a salvar y te va a llevar a la vida eterna. Así que esta escritura la encuentro muy interesante porque Dios nos ha dado su promesa de la vida eterna y tenemos que pelear contra estas cosas que nos afectan día a día. Así es que la pregunta es, ¿quieres ser perfecto? No. ¿Quieres madurar espiritualmente? Para alcanzar la vida eterna, Dios no engaña. Ahí le vamos a parar. Si hay una persona que ya sabe aquí lo que es el Evangelio y quiere empezar su primera resurrección, pues pásele al frente mientras entonamos este himno de invitación.